Él es estudiante, él es estudiante de la carrera de pedagogía y ahorita está sacando su profesorado en enseñanza media. Y él nos va a compartir algunas ideas muy interesantes para la elaboración de pruebas virtuales. Entonces, les agradezco mucho su participación. Profe Freddy, sin tanto preámbulo, bienvenido, muchas gracias. Este es el equipo de trabajo del Instituto Nacional Jacobo Arbenz Guzmán, que exhibe todos los cursos. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Para cada uno de ustedes les agradezco la oportunidad que me brindan de poder estar con ustedes hoy compartiendo algunas ideas quizás muy superficiales, le llamo yo, porque eh, eh, es mucha la amplitud de contenido, pero espero yo de que pueda servirles esta capacitación. Espero que puedan aplicarlas también el próximo año o en lo que resta de clases con sus estudiantes. Y pues les agradezco nuevamente por conectarse. Sé que el tiempo a veces es un poquito corto y tenemos muchas cosas que hacer, pero pues les agradezco por conectarse. Y igual gracias, Lick Mario, por darme la oportunidad también de compartir con el grupo de trabajo del instituto. También está con nosotros pues mi catedrática asesora de la universidad, que es licenciada María del Rosario Arango, eh, que está aquí ya presente con nosotros. Posteriormente se va a unir la decana de la universidad también para poder estar con nosotros. Y como lo dijo Lin Mario, pues mi nombre es Freddy Josué Rosales, estudio en la Universidad de Occidente y para mí es un placer estar con ustedes en esta oportunidad. Y vamos a compartir un tema muy específico, muy importante con respecto a el compartimiento de clases dentro de el ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos y lo importante que es el poder aplicarlo. En esta oportunidad, entonces, les hago una presentación así rapidita sobre lo que vamos a estar hablando. Eh, y aparece el nombre del Instituto Nacional Jacobo Arbenz Guzmán, aparece mi nombre. Sean entonces ustedes bienvenidos a esta tarde y podemos encontrar la fecha del día de hoy. El tema que vamos a ver es muy amplio, pero vamos a hablar sobre la gamificación como alternativa en la educación virtual. Y esta es una alternativa, hablando de la gamificación, es una forma de poder representar o poder crear algún tipo de actividades e incluirlas dentro de la clase, tomando en cuenta todos los recursos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, hablando de computadoras, teléfonos celulares, internet, incluso la energía eléctrica es muy importante. Eh, y hemos sido testigos entonces todos sobre la situación sanitaria de nuestro país. Hemos sido testigos de la pandemia que está aquejando nuestra salud y la salud de muchas personas más. Pero es muy necesario el poder utilizar los recursos que tenemos a la mano. No es necesariamente pagar para utilizar este tipo de aplicaciones, pero sí es necesario tener algún conocimiento para poder utilizarlas. Y en mi caso, en mi ejercicio como docente, pues me ha servido muchísimo. En mi práctica también me sirvió muchísimo con los estudiantes y amplía muchas maneras de aprendizaje, mejora la retención y la atención de los estudiantes, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿qué es gamificación? Y la gamificación entonces es una técnica que traslada la mecánica de los juegos al ámbito educativo profesional, pero esta es una forma de poder conseguir mejores resultados a lo que nosotros hemos estado esperando, a lo que nosotros estamos acostumbrados a realizar, porque estamos pendientes en un documento Word, por ejemplo, escribimos 10, 5 preguntas, un comentario y los estudiantes tienen que investigar y punto. Y estamos acostumbrados a eso. Pero en este punto podemos nosotros crear o utilizar estas estrategias
para poder mejorar la retención de aprendizaje. Lógicamente, usted puede pensar y puede decir, ah, sí, es que lleva mucho más tiempo el poder realizar una estrategia como esta, lleva más tiempo el poder estudiarla, ver tutoriales para poder utilizarla. A los estudiantes les cuesta mucho, pero cuando se implementa en la clase, les aseguro que mejora mucho la atención de los estudiantes, mejora el interés para poder aprender y mejora también la retención de conocimientos, porque entonces ellos tienden siempre a estar pendientes de lo que usted vaya a realizar. Si va a realizar una actividad diferente de gamificación, ellos van a estar pendientes de su clase para poder obtener el mejor punteo. Y como la naturaleza del ser humano es ser social, mejora nuestras relaciones sociales, también mejora lógicamente nuestro aprendizaje y el aprendizaje de ellos. Y paulatinamente van a estar pendientes de lo que nosotros vayamos a realizar como docentes. Pero entonces, ¿cuáles son las ventajas de este asunto o de este tema de la gamificación? Por ejemplo, puede ser que aumenta la motivación por el aprendizaje, perdone por el error ahí de las letras. Mejora la atención y la concentración dentro de la sesión de aula virtual. Eh, También mejora la visión que el estudiante tiene sobre nuestras clases. Es decir, que les pone más atención a nuestras clases, se motiva para conectarse y esa motivación entonces nos permite a nosotros eh, poder preparar de mejor manera nuestras clases. También proporciona nuevos modelos de aprendizaje. Consigue que los estudiantes acepten este tipo de herramientas para poder aprender. Otorga voz al estudiante. ¿Y a qué se refiere que otorga voz? Que va a estar pendiente de comentar nuestra clase, va a estar pendiente de él decir que si le gustó lo que estamos haciendo o no le gustó, ¿verdad? Potencia la interactividad, eso quiere decir de que ya es más sociable en el ámbito con sus compañeros, con nosotros mismos también, porque ya no tenemos que hacerle tantas preguntas, sino él está anuente a lo que nosotros vayamos a realizar. También aumenta el trabajo en equipo, y es que este tipo de aplicaciones o estrategias de aprendizaje permiten hacer grupos y que esos grupos formen una estrategia para poder realizar un determinado juego, por ejemplo. ¿Sí? También fomenta el uso de las nuevas tecnologías, como les estaba diciendo anteriormente, pues hablamos de la computadora, del celular, y ahorita que ya no es un lujo tener un teléfono celular, sino es una necesidad para poder aprender, y fomenta el uso de las nuevas tecnologías y consigue estimular las relaciones sociales en el estudiante, entre los estudiantes y con nosotros mismos también. Pero hay ciertas desventajas que nosotros como docentes, por las que nosotros somos responsables. Hay desventajas materiales y hay desventajas emocionales o dentro de la clase que van a formar ciertas asperezas dentro de los estudiantes, pero para eso estamos nosotros, para moderar y para dar instrucciones en el caso que ya se genere una competitividad malentendida. Pero la primera desventaja es que suponga una distracción para el equipo si no se hace bien la actividad. También una competencia entre los compañeros malentendida, que alguien pueda hacer trampa, que los miembros del equipo lo entiendan como una pérdida de tiempo. Si no ganan, por ejemplo, entonces es una pérdida de tiempo. Que si no logré contestar todas las preguntas, entonces ¿para qué lo hago si de todo modo no tiene punteo, por ejemplo? Entonces, nosotros debemos moderar ese tipo de actitudes y ese tipo de pensamientos para que este tipo de gamificación, este tipo de estrategia nos pueda servir a nosotros y sea una ventaja para nosotros. Y también está la dificultad para coordinar a un equipo muy numeroso, pero es muy necesario el poder crear grupos para que puedan unirse.
la mayoría de estrategias nos permite a nosotros tener una gran cantidad de estudiantes. Por ejemplo, Zoom, en este caso, esta plataforma que estamos utilizando, no nos permite en primer lugar más de 100 personas conectadas, 100 usuarios, y tampoco nos permite un tiempo prolongado a 40 minutos. Es decir, que a los 40 minutos se corta y nos tenemos que volver a unir para poder conectarnos. Entonces, ese tipo de dificultades puede que nos sean desventajas dentro de este asunto de la gamificación, pero también lo podemos tomar como una ventaja, porque incluso los estudiantes nos pueden ayudar a nosotros a poder crear un link. Por ejemplo, puede ser el estudiante más inquieto. Mire, hágame a favor de presentar o de realizar una presentación. Entonces, él empieza entonces a utilizar también este tipo de tecnologías que en algún momento le van a servir, que va a tener el conocimiento y que usted va a tener que enseñarle, sí, pero posteriormente se va a convertir en una ayuda muy necesaria. En conclusión, entonces, ¿por qué es necesario utilizar la gamificación? Y es que se desarrolla entonces de mejor manera la clase, y yo soy testigo de eso. Se mejoran las actitudes, se mejoran los conocimientos, eh, se mejora la cognición, la capacidad de retención también se mejora mucho. Hay autoconfianza en los estudiantes, sus habilidades tecnológicas mejoran, su empatía también, y ayuda entonces a mejorar la toma de decisiones en algún momento. Entonces, antes de pasar a la parte práctica, yo quisiera preguntarles y quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna duda sobre este punto de la gamificación, a qué se refiere y por qué es que es muy necesario utilizarla. Los escucho. Y si no, pasamos a la parte práctica para poder aprovechar el tiempo. Usted me dirá. Muy bien. Entonces, Buenas tardes, estoy entrando ahorita. dígame, mucho gusto. Igualmente, Mario, usted para servirle. ¿Qué tal? Mucho gusto, muy amable, Ahorita gracias. estoy conectando, es que fue difícil entrar. Sí, me imagino, la dificultad del internet nos hace tener algunas desventajas y usted me puede decir, pero es que fíjese que mi internet es muy lento, por ejemplo, pero puede que sea una ventaja, puede que sea una desventaja dentro de este punto de la gamificación. Hay actividades sincrónicas y hay actividades asincrónicas. Las sincrónicas son las que los estudiantes realizan con nosotros, es decir, nosotros los estamos guiando a ellos para poder hacerlas. En el caso entonces de las actividades asincrónicas es que nosotros podemos asignarles a ellos una actividad con algún tipo de contenido que les enviemos, algún PDF, y que ellos respondan preguntas diferidamente. Es decir, que no es necesario que nosotros estemos ahí viendo los que lo hagan, sino ellos mismos pueden ir contestándola a su propio ritmo. Y esa es una ventaja entonces de este punto de la gamificación. Entonces, como les digo, hay muchas desventajas, en este caso el internet, en este caso que alguien no tiene un teléfono celular, que no tiene una computadora, que se va la energía eléctrica, y hay muchas desventajas, pero nos sirven a nosotros para poder mejorar el aprendizaje. Siento que nos debemos preocupar ahora y en esta oportunidad mucho más por el aprendizaje de los estudiantes que por lo que nosotros vayamos a realizar. Entonces, es necesario el poder utilizarla sin ningún miedo, sin ningún contratiempo, sin que usted diga, pero es que a mí se me dificulta mucho el poder utilizarla, pero no es ese el punto. El asunto es que le cuesta mucho utilizarla es porque no tiene la práctica. Pero cuando vaya creando sus actividades, ahí es entonces donde usted ya va a empezar a mejorar su capacidad de poder controlar las mismas aplicaciones. Pero en este caso, yo quiero enseñarles una que es muy básica, que nosotros podemos utilizar de manera sincrónica o de forma asincrónica. Usted va a decidir cómo la va a poder utilizar. Pero quiero darles un detalle sobre lo que son las aplicaciones de Google.
y usted tiene, digamos, su correo abierto de Google, la mayoría de nosotros tenemos nuestro correo @gmail.com. En el caso mío es, ahorita se los muestro por acá, es Freddy Rosales 437 @gmail.com, y va a ser muy necesario que cuando usted empiece a utilizar las aplicaciones de Google, pues tenga su correo abierto. En este caso, entonces, este cuadrito que está acá, a la par de su foto o a la par de la inicial de su nombre, se llama aplicaciones de Google. Presionando acá, nosotros vamos a encontrar unas 15 aplicaciones de Google que vamos a poder utilizar dentro de nuestra clase de forma sincrónica o asincrónica. Entonces, presionando acá, nosotros podemos encontrar el Google Maps, el Google Búsqueda, YouTube, el Google Play, Meet, el Gmail, y podemos encontrar muchas más aplicaciones. Pero en esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes esta aplicación de formularios. Como les digo, es muy necesario que tengan su correo en inicio de sesión o iniciada la sesión. Entonces presionamos acá. Hay dos formas de entrar. En este caso a mí me aparecen los formularios de Google ahí en el Google Apps o en las aplicaciones de Google, pero en algunas otras computadoras tenemos que escribir Google Forms para que nos aparezca la página. Y tenemos que buscar siempre esta parte de acá. No la primera, porque aquí debemos tener un correo institucional. Tenemos que buscar siempre esta, donde dice formularios de Google, crea y analiza encuestas de forma gratuita, nos dice al final. Entonces presionamos acá y nos lleva a un enlace donde vamos a tener nosotros los formularios ya hechos o una pantalla de inicio en blanco. En este caso vamos a ir acá, a esta parte que nos dice ir a formularios de Google. Y entonces nos aparece esto. A mí me van a aparecer ya aquí varios formularios porque lo he trabajado bastante. A usted aquí le van a aparecer en blanco, ¿sí? Y aquí le van a aparecer esto como pantalla principal. Entonces lo que va a hacer usted es utilizar un formulario en blanco, que sería este de acá. No sé si vamos bien hasta el momento o voy muy rápido. Usted me dice. Ahí va. Muy bien. Entonces, ¿para qué nos va a servir este formulario de Google? Nos va a servir para poder crear pruebas, exámenes, por ejemplo, y que el mismo formulario nos lo califique y nos entregue la nota ya revisada automáticamente por la misma aplicación. Pero debemos hacer de primero ciertos cambios al formulario para que eso suceda. Entonces presionamos aquí en formularios en blanco y nos va a aparecer esta otra pantalla. El formulario va a estar en blanco, usted puede colocarle el nombre que desee, usted puede colocarle la configuración que desee, pero vamos a ir rapidito pero detalladamente para que usted tenga el mayor conocimiento de este formulario de Google. Entonces acá, por ejemplo, le escribo el título al formulario y en este caso yo voy a colocar solo ejemplo y por ejemplo voy a colocar INHAG. Así, ejemplo INHAG. Y acá también me va a aparecer, si se dan cuenta, ejemplo INHAG. Es decir, este va a ser el nombre del archivo y este va a ser el nombre del formulario. Y aquí, por ejemplo, yo puedo escribir algunas instrucciones. Voy a escribir instrucciones. Escriba su nombre, grado y sección correspondiente. ¿Sí? Yo acostumbro a escribir esto y es, recuerde, presionar el botón enviar para que sus respuestas sean registradas. Y entonces esas son las instrucciones iniciales. Y aquí me aparece una pregunta sin título. Y aquí es donde yo voy a escribir entonces, escriba nuevamente, escriba su nombre completo. ¿Sí? Y entonces acá nos da ciertas características para que nosotros podamos realizar nuestro cuestionario. Puede que, si yo le digo que escriba, tengo que elegir acá que sea una respuesta corta, en esta parte de acá.
Pero ¿qué pasa si yo le digo seleccione? Lo voy a hacer en las secciones. Entonces acá, por ejemplo, voy a colocar respuesta corta. Acá voy a hacer que sea obligatorio. Entonces, sigo realizando, voy a escribir o voy a utilizar otra pregunta. Acá nos aparece este cuadrito de herramientas que nos va a permitir a nosotros agregar una pregunta, nos va a permitir importar preguntas de otro archivo, nos va a permitir añadir título o descripción, añadir una imagen, añadir un video y añadir una sección. Vamos a ver cada una de estas así de rapidito para que usted tenga la mayor amplitud de la aplicación. Entonces, vamos a añadir otra pregunta. Aquí presionamos ahí en este primer botón y voy a escribir seleccione su sección. Entonces, supongamos que el cuestionario es para bachillerato por madurez. Ahí hay 5 secciones. Entonces yo aquí voy a escribir en mayúsculas A, B, presiono la tecla Enter, C, D y E. Entonces, acá yo voy a presionar también que sea obligatoria, sin punteo. Ahorita les voy a mostrar yo cómo va a ir la parte del punteo para que usted vea cómo es que esta sección o este formulario nos va calificando sobre la respuesta. Entonces ya dije, seleccione su sección. Muy bien. Entonces estamos avanzando con nuestro formulario, con nuestro examen. Pero entonces aquí voy yo a agregar una sección. ¿Qué va a pasar? Aquí tengo la sección de la parte informativa. Ahora, en esta otra, cuando yo añado otra sección, puedo escribir, por ejemplo, ya empiezo escribiendo la serie número 1. Serie 1. Valor 10 puntos. Entonces ya agregué una sección. Acá, entonces voy a escribir instrucciones. A continuación, se le presenta una serie de preguntas, las cuales deberá... perdón, aquí voy a cambiar. En las que seleccionar la respuesta correcta. Y voy a escribir otra instrucción. Solo puede seleccionar una respuesta. Una opción. Entonces ya tengo mis instrucciones y añado una pregunta. Para sacar una sección presionamos acá y para añadir una pregunta presionamos en este botón. Y ya tengo otra pregunta hecha. Entonces voy a escribir acá. La gamificación nos sirve. Permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces aquí voy a escribir yo, aquí mejor voy a cambiar la pregunta. Permíteme, solo voy a quitar esto acá. Voy a quitar la gamificación. Y voy a escribir aquí. Permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Aquí voy a escribir yo así. Voy a escribir la gamificación. Voy a escribir estrategias. Y voy a escribir acá, por ejemplo, planificación. Entonces, ¿qué pasa acá y cuál es la función, por ejemplo, de el poder hacer que este formulario nos califique automáticamente la respuesta correcta? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a presionar acá, vamos a ir a la parte de la configuración, ¿sí? La parte de la configuración la vamos a encontrar en esta parte. Acá nos vamos a... Híjoles, ya me quitaron a mí hasta la configuración de acá. Complementos, imprimir, copia. Permítame que... Aquí está, configuración, miren, en esta parte de acá. Vamos a configuración y vamos a hacer clic en convertir cuestionario. Y aquí nos aparecen más opciones. Por ejemplo,
justo después de la entrega nos dice publicar calificaciones, le vamos a decir que sea más tarde, después de la revisión manual. Acá en esta parte dice, los encuestados pueden ver la puntuación total y los puntos recibidos. Vamos a quitarlo para que no sea un problema. Respuestas cortas, los encuestados pueden ver las respuestas correctas, no. Y tampoco los encuestados pueden ver las preguntas que respondieron incorrectas, tampoco. Vamos a quitar estos 3 botones de acá. Y entonces, eso prácticamente ha sido todo. Entonces regresamos a las preguntas y van a ver acá que ya nos va a permitir a nosotros poder colocarle un punteo. Entonces acá vamos a escribir, vamos a seleccionar la pregunta o la respuesta correcta. Vamos a ver, vamos a ir acá en esta parte y ir a la sección obtener respuestas. Vamos a... Espérenme, porque aquí ya no me permite a mí ver cuál es la pregunta correcta. Vamos a ver. Vamos a hacer la respuesta obligatoria. Siempre la vamos a hacer obligatoria porque nos va a permitir a nosotros que los estudiantes no se salten y no regresen las respuestas. Eso va a ser muy importante. Entonces, puntos totales. Vamos a ver. Aquí me movieron las opciones. Casualmente hoy hubo actualización y nos movieron las opciones. Para poder hacerlo, aquí puedo duplicar la pregunta. Ahorita vamos a ver. Profe Fredito, Dígame, Lick. ¿puede cerrar los micrófonos que estén abiertos, por favor? Muy bien, ahorita lo cierro. Ahí estamos, Lick. Ya estamos con todos los micrófonos cerrados. Vamos a ver, entonces. No, aquí no. No nos va a hacer ejemplo tampoco. Vamos a quitar estos de acá. Híjolas, nos quitaron la opción para poder hacer esto de manera fácil. Vamos a ver puntuaciones, no. Puntos por cada pregunta, le vamos a decir que son 2 por cada pregunta. Las respuestas en orden. Aquí enviar a los encuestados una copia, no. Vamos a ver, entonces ahí está. Vamos a regresar acá. Y entonces la pregunta acá tengo que... Me quitaron la opción de poder cambiarle. Profe, disculpe, ¿cuál es Sí, la que busca? estoy buscando ¿Qué el opción poder busca? seleccionar, por ejemplo, la respuesta correcta y colocarle el punteo. Ahí dice ir a la sección de según la respuesta, ¿no es esa? Perdón, ¿cuál? Si me podría indicar. Bueno, en mi compo aparece, pero no sé. Sí, fíjese que a mí aquí en la mía no me aparece lo de las respuestas. Porque... Voy a borrar esto. Híjolas, ya nos va a quitar de la reunión esta cuestión. Profe Mario Leiva. Sí, señorito. Yo digo que sería bueno, yo por eso decía que muy tarde, que tuviéramos el tiempo. Yo pienso que esto es algo muy interesante como para hacerlo así tan rápido. Pienso yo, no sé, ¿verdad? ¿Qué dirán los compañeros? Pero incluso yo le iba a preguntar si se podía, solo es con respuestas cerradas y abiertas, o también se permite utilizar, por ejemplo,
otras herramientas como cuadros sinópticos y todo eso, porque eso a nosotros nos facilitaría el calificar tanto trabajo. Sí, Pero es, yo ajá, pienso que se necesita tiempo. Yo diría, porque esto fue solo continuar la reunión del profesor Juan Carlos, que es muy poquito tiempo. Entonces, para hacerlo, incluso ir cada uno de nosotros con nuestra compu, ir haciéndolo junto con usted, para ujú. poder practicarlo. Bueno, yo lo estoy haciendo de hecho, pero mi pregunta es, ¿se puede utilizar con otro tipo de herramienta? Por ejemplo, crear cuadros sinópticos, cuadros comparativos, o sea, cosas así que no sea solo con preguntas cerradas. Sí, prácticamente, mire, en esta parte de acá, de las preguntas, por ejemplo, podemos hacer incluso hasta escalas lineales, o podemos hacer una cuadrícula ¿Dónde de está? varias Perdón, opciones. solo me Acá, podría mire, mostrar. está la pregunta, acá donde nos dice varias opciones, en esta parte de acá. A ver si. No, ya me metí a otro lado. Estamos en la pregunta, digamos, y aquí donde nos Sí, dice estoy en la varias pregunta. opciones, No lo encuentro. no lo Ah, encuentra, sí, ya está lo acá a encontré. la par. Acá, Varias opciones, sí, ya la encontré. ajá, varias opciones, incluso podemos colocar una cuadrícula de varias opciones. Entonces acá, por ejemplo, nosotros podemos hacer una eh, forma de, o Para incluso eliminar. una pregunta de apareamiento, por ejemplo. Ah, bueno, También es así, podemos, las de cerradas sí, pero yo digo utilizar, por ejemplo, otras cuadros, otras estrategias o técnicas más que permitan al estudiante como desarrollarse más, escribir mal pensar la más. respuesta, dice usted. No, sino, por ejemplo, hay muchas estrategias que podemos utilizar, por ejemplo, eh, mapas cognitivos de la araña, todo eso, entonces, todo eso lo podríamos utilizar con esto o no. Sí, sí, es cuestión de seleccionar, sí, porque nos permite a Ah, o sea que nosotros, solo es pregunta cerrada, ajá, preguntas prácticamente solo es cerradas. pregunta cerrada. ¿Podemos hacer Ah, bueno, preguntas abiertas? Sí. La situación es que nosotros tendríamos que leer para poder calificarlo, ya entiendo, ¿sí? Entonces, gracias. por ejemplo, entonces aquí está, ya me apareció a mí lo de la clave de respuestas. Entonces acá mejora, permite mejorar el aprendizaje. Escribo acá la gamificación. Escribo acá, como les había dicho, estrategias. Y escribo acá planificación. Entonces, acá nos dice clave de respuestas. En esta parte de acá, pues selecciono esta parte y me va a decir, yo voy a decir que la pregunta me va a costar, perdón, va a tener un punteo de 2. Y aquí selecciono la pregunta correcta. Y presiono entonces en hecho. ¿Qué va a pasar? Aquí la vuelvo obligatoria y ¿qué va a pasar? Entonces, si el estudiante selecciona cualquiera de estas, pues lógicamente no le va a sumar los 2 puntos. ¿Y cómo sabemos nosotros qué punteo debemos alcanzar? Acá nos lo menciona bien, 30 puntos. Incluso eh, si la prueba cuesta, o perdón, tiene un valor de un punteo más específico, podemos nosotros aumentarle el valor. Acá, incluso vamos a ver, aquí podemos escribir nosotros la cantidad. Regularmente nosotros hacemos exámenes de 30 puntos, incluso de 20. Entonces podemos hacer 2 series. Podemos hacer una serie de 20 puntos, 2 series de 10 o una de 30 puntos, por ejemplo, para poder hacerlo. La pregunta de la licenciada que estaba hablando ahorita, lastimosamente no podemos utilizar un PNI, por ejemplo, porque no nos lo va a permitir. Pero lo que sí podemos realizar, lo que sí podemos hacer es agregar una imagen. Ejemplo, voy a escribir acá, solo vamos a colocar PNI, se me ocurre escribirlo así. Y nosotros lo que podemos hacer es que el mismo estudiante vaya haciendo su pregunta. La situación es que él nosotros vamos a tener que crear, o perdón, revisar las respuestas. Ese es el único problema. Cuando son preguntas cerradas, sí podemos nosotros Es lo crear, automático.
Perdón, la plataforma nos permite calificarlo automáticamente, pero cuando son preguntas abiertas, eso sí lo tenemos que calificar nosotros, lastimosamente. Porque Sí. ya Ahora. no son opiniones que nosotros vamos a escribir la respuesta, por ejemplo, y si un estudiante escribe mal una letra, la va a tomar como mala. Entonces nosotros debemos calificarla generalmente así, automáticamente. ¿Verdad? Otra pregunta. Dígame. ¿Esta es una herramienta o es una plataforma? Es una herramienta, es una estrategia de Una aprendizaje. estrategia. Ahora, Ujú. ahora digamos, ¿cómo se las vamos a enviar nosotros a los estudiantes? Sí. Entonces, mire, pues, voy a borrar esta de acá, esta guía, y supongamos que ya terminamos. Entonces, yo lo comparto de la siguiente manera. Acá me aparece a mí el botón enviar. Mire. ¿Dónde? Hasta arriba nos va a aparecer el botón enviar, ¿verdad? Presionamos Sí. enviar. Y cuando nosotros presionamos enviar, nos va a aparecer otra ventanita donde ya nos aparece el enlace. Aquí podemos nosotros añadir los correos de los estudiantes y les va a llegar automáticamente. Pero es más factible ¿Solo hacer lo correo? siguiente. ¿Perdón? ¿Solo a correo o WhatsApp? Puede ser ¿Solo a WhatsApp. correo? WhatsApp Puede ser también. WhatsApp. Ahorita para enviarlo por WhatsApp, vamos a hacer lo siguiente. Aquí nos aparecen estas tres opciones. Lo que vamos a hacer es presionar en esta cadenita que nos aparece acá. Presionamos aquí y nos aparece este enlace. Mire. Entonces yo siempre hago clic en acortar URL para que la URL no sea muy grande, ¿sí? Y no deje, o no tenga mucha especificación. Entonces Perdón, pues, no le encontré la cadenita que es justo. no, está aquí enfrente, mire, cabal, está, por ejemplo, el sobrecito y a la par está la cadenita. Sí. Espérame. Sobrecito. No encuentro ni el sobrecito. En enviar, ¿no? Es en enviar. Ah, sin enviar. ¿Me Ajá. aplico Aquí, mire. enviar? No. Presiona enviar. Digamos aquí Bueno. esta partecita morada. Ah, sí, Presiona sí. enviar Ahí y ya sí, nos sí. aparece la Sí, cadenita aquí. también. Ah, bueno. ¿Sí? Entonces ya nos Sí, selecciona automáticamente el link. Presionamos copiar. Acá. Solo se copia. Tenemos que presionarlo para que se copie. Copiar. Y nos va a aparecer una alerta de que ya se copió el enlace en el portapapeles. Copiar. Y dice ya copiado en el portapapeles. Voy a hacerlo otra vez. Copiar. Copiado en el portapapeles. Vamos a WhatsApp. Y aquí entonces ingresamos a un grupo. Voy a escribir. No. Voy a ir con el link Mario. Entonces ya solo pego el link y te lo envío. Y si de ahí él contestaría. Y de ahí, si él presiona aquí, Me miren. lo puede enviar a mí, para ver. Solo, ¿Cómo Arnes, Fredito? no estoy en ese grupo, Lick. No. No estoy en ese grupo. Pero le va a aparecer de esta manera. Ahorita le muestro cómo le va a aparecer. Sí Le va se a puede aparecer enviar al grupo sí. Sí, Sí se al puede grupo enviar, sí me se debe puede escribir enviar. en el grupo. Ujú. Entonces, acá. Profe Mario, si usted lo comparte al grupo. Ahorita voy a venir. Se nos va a cortar la reunión. Si usted gusta, se puede volver a unir. Por mí no hay problema. A esto. Y continuamos entonces cuando nos corte. Entonces ya le va a aparecer de esta manera. ¿Sí? Entonces usted escribe su correo. Por ejemplo, yo escribo Freddy Rosales 437 @ y escribe su correo. Aquí voy a escribir mi nombre. Y voy a seleccionar la sección. Esta. Y hago clic en siguiente. Me lleva entonces a otra ventana. Donde ya van a aparecer las preguntas. Miren, aquí me aparecen ya las instrucciones.